Ahí nada más. Ya estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial. Hoy es viernes 12 de julio del 2024. Vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 1 hasta el 20. Bueno, quiero decirle que este es el último capítulo de este libro. Y déjeme decirle una cosa también, que bueno, ya estoy llegando ya y le pido a Dios de que me dé salud para poder continuar estudiando todos los libros de la Biblia. Empecé en el libro de Génesis y mire ya por donde voy. Ya. Dios me da salud y me da fuerza para que yo pueda continuar haciendo las cosas de Dios y para Dios. Empecé en el libro de Génesis y mire ya por donde voy. Oh, muchas personas ya. Ok, entonces vamos a conversar aquí. Vamos a comenzar en el capítulo 16, donde dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado, vestido con ropaje blanco, y ellos se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron de sepulcro porque era un gran temblor y espanto y se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se pareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos vieron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban del camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco le creyeron. Después Jesús apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea será bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera de demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en la mano y aunque beban algo mortífero, no, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la directa de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje
sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Bueno, esto aquí, que está aquí, yo creo que está italizado y creo que esta partecita aquí no está en la Biblia, pero bueno, vamos a ver aquí, comenzando ahora desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Ok. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando llegaron los ojos, vieron que la piedra aún era sumamente grande y había sido removida. Ok, vamos a ver aquí en el versículo 1. Mira, aquí en el versículo 1, basado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Son los sábados. Son los sábados. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Entonces, como ya había empezado, ¿no? Comprar esencias aromáticas, ¿para qué? Para embalsamar, para ponérselo al cuerpo de quién, al cuerpo de Cristo, ponérselo a él. Entonces era muy temprano, muy de mañana, y era el primer día de la semana. Entonces llegaron, ¿cuándo? Llegaron a ese cusco cuando el sol ya se había salido, ya cuando se había levantado el sol, entonces fue cuando ellos llegaron a Chupulco. Entonces quiero decir una cosa, ¿no? Que está sucediendo y que va a suceder aquí en en este capítulo, que un ángel le declara la resurrección de Cristo a tres mujeres. Eso lo vamos a ver en el versículo 1 al 8. Entonces Cristo mismo se le aparece a María Magdalena. Eso lo vamos a ver en el versículo 9 al 11 y a dos pasando al campo y luego a los apóstoles. Eso lo vamos a ver del 12 al 13 y el 14. A quienes envía a predicar, entonces a quienes envía a predicar en el 15 y 18 y asciende al cielo en el versículo 19 al 20. ¿Ok? Entonces se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces ellas, como ellas querían entrar, ellas estaban pensando, vamos a ver, ¿y quién es que nos va a remover la piedra para poder entrar en el sepulcro, para poder echarle las especies aromáticas a Jesús? Entonces, cuando abrieron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Recuérdense que era una piedra grande. Y entonces ellas miraron y cuando vieron qué cosa, de que la piedra está removida. Ellas venían y decían, ¿y quién nos va a ayudar ahora? Y entonces cuando llegaron ahí fue cuando se dieron de cuenta de que tenían una piedra por delante. Pero para que tú veas cuando tú haces las cosas con fe, cuando tú haces las cosas con fe, siempre las cosas se van a hacer muy bonitas. Mira, entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho vestido con un ropaje blanco y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten ustedes, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Entonces, cuando entraron a esos pocos, ¿qué hicieron? Vieron a un joven sentado, el joven estaba vestido de blanco. Y entonces cuando vieron al joven vestido de blanco, ¿qué cosa? Se asustaron. Entonces, ¿qué dijo? Él le dijo, no, no se asusten, no se asusten. Ustedes están buscando a Jesús de Nazaret. Entonces le dijo, están buscando a Jesús de Nazaret que fue crucificado. Le dijo, él ha resucitado. Él ha sido resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Él ha resucitado. Miren el lugar
donde lo pusieron. Pero vayan. Entonces, aquí una de las cosas, ¿no?, fundamental es que nosotros podemos ver de que ellos fueron testigos de lo que había sucedido, la resurrección. Si no hubiera resurrección, no hubiera evangelio, no hubiera ningún tipo de, de fe en las cosas que sucedieron, en las cosas que Jesús nos enseña en nuestra Biblia. Si no hubiera resurrección, nosotros no hubiéramos tenido ningún tipo de relación acerca de Dios. Si no hubiera habido resurrección, nosotros no hubiéramos sabido nada acerca de Dios. Entonces, fíjate lo que sucede, ¿no? Que él le dice, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Entonces, que miren, que no está aquí, él no está aquí ya, él no está aquí ya. Entonces, pero mira aquí como le dicen el 7, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Fíjate lo que le dice aquí, yo quiero que le presten atención lo que le voy a decir en estos momentos, que eso fue lo que le dijo el que estaba vestido de blanco. Aquí no se sabe si, a lo mejor era un ángel, pero aquí no dice que fue un ángel, era un joven que estaba vestido de blanco. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Bueno, ya si le dice, fíjate, aquí le dice sus discípulos. Pedro era un discípulo de Jesús. Pedro estaba incluido en los discípulos, pero recuérdense bien lo que sucedió con Pedro. Recuérdense bien lo que sucedió con Pedro. Pedro le dijo a Jesús de que él iba a estar con él y de que él, donde quiera que si se moría, él se iba a morir con él. Y siempre Pedro estaba haciendo las cosas por Jesús y con Jesús. Jesús sabía y sabe el corazón de Pedro y sabía. Y entonces Jesús le manda a decir especialmente a él, digan a sus discípulos y a Pedro. Le manda a decir específicamente a Pedro. ¿Por qué le manda a decir específicamente a Pedro? Porque ustedes recuerdan de que Pedro lo negó a él. Lo negó, Pedro lo negó, lo negó, lo negó, lo negó, lo negó 3 veces. Pedro lo negó a él. Y entonces le manda a decir que díganle a Pedro que vaya. ¿A qué? ¿A dónde? A Galilea, le dice a los discípulos, que los discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, porque si no le hubiera dicho a los discípulos, pero él no quería, Jesús no quería, ¿no?, de que Pedro no se sintiera como uno de los discípulos, porque ahí mismo podemos ver de que Dios, de que Jesús, disculpen, no Dios, Jesús lo está perdonando cuando le está diciendo, y dile a Pedro para que Pedro no quede ningún tipo de duda en él, de que Jesús lo va a rechazar, de que Jesús lo va a rechazar. Y mire para que tú veas lo que es la misericordia de Dios. Y mira para que tú veas todas las cosas buenas que suceden cuando uno está con Dios. Él le mandó a decirle a Pedro, Pedro, usted también vaya, usted vaya también. Yo conozco su corazón. Y fíjate si Jesús conoce bien el corazón de Pedro, que Pedro, al final, cuando aquí le dice de que vayan y hagan discípulos por todos los lugares. Pero fue el primerito que dio ese sermón, que muchas personas se salvaron, muchas personas se salvaron por el sermón que dio Pedro ese día, muchas personas se salvaron. Y Pedro después escribió muchos libros y todas esas cosas nosotros lo sabemos, pero recuerda, mira lo que le dice aquí y dígaselo a Pedro, sus discípulos y a Pedro, para que vea Pedro de que Jesús ya lo había perdonado por esas cosas que él había hecho, porque Jesús conoce los corazones. Y fíjate si conoce los corazones, que después de eso, Pedro fue un gran discípulo.
Pedro fue un gran discípulo y Pedro escribió muchos libros que nosotros lo podemos ver y Pedro siguió haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Por Jesús. ¿Ok? Le dice que vayan a Galilea porque él va a ir delante porque se lo había dicho. Él se lo había dicho de que iba a ir delante de él. Mira, eso lo podemos ver aquí en este mismo libro de Marcos. Vamos a ver dónde está. En este mismo libro de Marcos, donde él le dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y se lo dice, que vayan allí, que vayan allí. Entonces, versículo 8, y saliendo ella, huyeron de sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Entonces ella tenía miedo, se apoderó un gran temblor y se le apoderó un espanto. Fueron a poder, ¿por qué? Porque ellas no pensaban en que se iban a encontrar eso así. Ellas pensaban de que se iban a encontrar con el cuerpo de Jesús y ya el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Eso eran tres testigos, tenemos ahí, que vieron de que Jesús resucitó. ¿Ok? Tres, tres testigos que vemos ahí, que ellos fueron los que vieron las cosas que sucedió. Vamos para el versículo 9. ¿Ok? Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo, que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Fíjate lo que está diciendo aquí, fíjate lo que está diciendo aquí. Después de haber resucitado muy temprano, después de que haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció. ¿Quién? ¿A quién se le apareció? Es otro testigo de la aparición de Jesús. Jesús se le apareció a quién? Bueno, ese es el primer testigo que podemos ver bien de que Jesús se le aparece en la carne, ahí se le aparece y habla con ella. Después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús apareció primero, fue el primer testigo, a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él. ¿Quiénes eran los que habían estado con él? A los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos cuando ella llegó? Estaban lamentándose y estaban llorando. Estaban lamentándose y estaban llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Sí que eso solamente no fue Tomás el que no creyó. Los discípulos también, los discípulos no lo creyeron. Cuando ella le dijo, que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron, se negaron a creerlo, ellos se negaron a creerlo. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran los que andaban con Jesús, era lo que Jesús le estaba enseñando las cosas acerca de lo que iba a suceder. Pero ellos parece que no le prestaron mucha atención a Jesús. Nosotros tenemos que prestarle mucha atención a todas las palabras que Jesús nos dice a nosotros a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque es verdad y lo podemos ver y lo estamos viendo y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo a medida de que vayamos estudiando la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces ellos se negaron a creerlo. Ellos, los discípulos, se negaron a creerlo de que Jesús se había resucitado. ¿Ok? Versículo 12. Después de esto, Jesús apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco
le creyeron. Mira lo que está sucediendo aquí. Después de esto, Jesús apareció en forma distinta a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos iban de camino al campo. ¿Quién eran esos? ¿Ok? Eso está en el libro de Lucas. Eso está, lo podemos ver en el libro de Lucas. Pero mira aquí lo que está sucediendo. Que se encontró Jesús con dos de ellos. Se encontró con dos de ellos y ellos fueron y se lo comunicaron a quién? A los demás apóstoles. Pero tampoco ellos le creyeron a esta persona que había dicho que había visto, se había encontrado a Jesús en el camino. Y entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos saber acerca de los, de, 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 de los discípulos? Que los discípulos tampoco creyeron lo que le habían dicho esas personas, esos dos discípulos que encontraron. Versículo 14. Ok. Versículo 14. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos. Se le apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Qué sucedió aquí? Después, ¿qué hizo Jesús? Se le apareció a los 11 discípulos. Cuando ellos estaban sentados en la mesa, les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Entonces, ¿qué hace Jesús? Los ve, están sentados en la mesa y se le aparece ahí y le dice de que tienen el corazón duro, que tienen el corazón duro. ¿Por qué tienen el corazón duro? Porque ellos no creyeron a las personas que le dijeron que él había resucitado. Entonces ahora, después que lo reprende por eso, después ellos no creyeron tampoco, los discípulos, sí que no solamente Tomás, como dicen muchas personas, no, porque Tomás, no lo, pero también los discípulos, no fue solamente Tomás. Tomás fue sí en un capítulo que se hablaron directamente, pero en estos versículos, en este capítulo, podemos ver de que son todos. Y le dijo, fíjate lo que le dijo ahora, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Fíjate lo que le está diciendo y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Y entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que ellos fueron y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Ellos empezaron a hacer el trabajo que Jesús le había encomendado, porque ellos solo no podían hacerlo. Necesitaban a un ayudante. ¿Y ese ayudante quién era? El Espíritu Santo. Por eso mismo fue que Pedro empezó a hablarle a todas esas personas que eran de diferentes nacionalidades y le hablaba y todo el mundo entendía porque era el Espíritu Santo, por mediación del Espíritu Santo, de que Pedro estaba hablando. Todos nosotros debemos recordarnos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y de que el Espíritu Santo puede conllevarnos a nosotros a conocer y a enseñar toda la verdad que está en nuestra palabra de Dios, que es la Biblia. Y entonces después que le dijo que vayan, el que crea el que cree y sea bautizado, el que crea y sea bautizado será salvo. Fíjate lo que dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Eso quién lo dijo?
Eso lo dijo Jesús. Y entonces fíjate lo que dice aquí en el 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios. Fíjate lo que van a hacer ellos. Echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán serpientes en la mano y aunque beban algo mortífero, no le hará daño sobre los enfermos. Pondrán las manos y se pondrán bien. Se pondrán bien. Tomarán, echarán fuera demonios. Y eso lo podemos ver. Mira, ellos echaron fuera demonios. Eso lo podemos ver en este mismo. Eso mismo lo podemos ver en este mismo libro de Marcos, capítulo 9, versículo 38, donde dice, maestro, cuando Juan le dice, maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedirlo porque no nos seguía. ¿Ok? Vamos a ver también lo que dice, mira, aquí en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 16, también la gente de las ciudades, de los alrededores de Jerusalén, acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Eran sanados por quién? Por los discípulos. Entonces nosotros podemos ver que todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dice Dios, todo lo que dice Jesús y todo lo que dice la palabra es verdaderamente verdad. Es verdaderamente, ya lo diría, es verdaderamente verdad, es verdaderamente verdad, es verdad. Todo lo que dice esta palabra, las palabras de Dios aquí en la Biblia es verdad y lo podemos comprobar con qué, con los hechos. Mira también aquí como dice, hablarán en nuevas lenguas, hablará en nuevas lenguas. Mira, vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. También, mira lo que dice aquí en el 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, ¿qué sucedió eso? Eso fue por mediación del Espíritu Santo, que es nuestro persona, es la persona que nos ayuda a todos nosotros a conocer acerca de la palabra de Dios. Tomarán serpiente, también tomarán serpientes en la mano, tomarán serpientes en la mano. Mira, a ver aquí, sí, lo voy a hacer, mira aquí como dice en el libro de Hechos, capítulo 28, del versículo 3 al 5. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mal, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún tipo de daño. Entonces podemos ver de que lo que Jesús le dijo de que iba a suceder, está sucediendo y sucedió principalmente con la resurrección. Entonces Jesús le está diciendo de que vayan y hagan discípulos. No le hará daño sobre los enfermos. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Mira también aquí, en este mismo libro de Marcos, capítulo 5, versículo 23, mira lo que sucedió. Y le rogaba
con insistencia. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Bueno, mira aquí. A ver, porque está hablando aquí acerca de los discípulos. Está hablando aquí acerca de los discípulos, que los discípulos ¿qué? Van a poner las manos a las personas se van a zapar. Mira, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 16, dice, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. ¿Ok? Entonces, por mediación de la fe que ellos tenían en Jesús, ellos sanaron a muchas personas. Sanaron a muchas personas. Y una de las cosas bonitas que quiero decirle también es de que eso fue, fíjate que esas señales, fíjate como dice aquí en el 17, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre y echarán fuego, demonios afuera, demonios hablarán en nueva lengua. Eso se lo está diciendo a quienes, a los discípulos que estaban en ese tiempo. Y esa era una de las formas de que ellos podían demostrarle a ellos, a las personas, de que ellos andaban con Jesús, de que el Espíritu de Jesús vivía dentro de ellos. Eso ellos lo podían hacer en ese tiempo. En este tiempo no nos recomiendan a nosotros que nosotros hagamos eso, porque si nosotros hacemos eso en este tiempo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo a prueba a nuestro Señor y a nuestro Señor nosotros no lo podemos poner en prueba. Eso era para las personas de ese tiempo, para los discípulos de ese tiempo. ¿Para qué? Para que ellos supieran, las personas supieran de que ellos andaban con Jesús y de que Jesús tenía y tiene poder. ¿Ok? Versículo 19 y 20. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas las partes, colaborando al Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Entonces, Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo. Fue recibido en el cielo. Y una de las cosas, ¿no? Que yo puedo aquí, voy a testificar y voy a hablar acerca de lo que sucedió aquí. Ustedes no se recuerdan cuando la transfiguración, ustedes no se recuerdan cuando la transfiguración de que se le apareció Elías y se le apareció Moisés. Bueno, quiero decirle una cosa. Quiero decirle una cosa. Moisés, Moisés era un profeta. Elías era otro profeta. Y entonces no se sabe lo que ellos estaban hablando, pero mira cómo, fíjate cómo ellos murieron, como lo que le pasó a ellos. Miren, Moisés, Moisés fue muerto, murió, Moisés murió y fue sepultado. Donde fue sepultado Moisés, nadie lo sabe. Hasta este momento nadie sabe dónde fue sepultado Moisés. El único que sabe dónde fue sepultado Moisés es Dios, porque Dios él mismo personalmente lo enterró. Entonces Moisés fue enterrado, fue enterrado. Y una de las cosas bonitas, Elías fue, ¿qué hizo Elías? Fue llevado hacia el cielo. Fue llevado a ese cielo. Mira, ahora aquí lo que sucede aquí con Jesús. Jesús fue enterrado,
fue enterrado, fue muerto y fue enterrado. Fue muerto y fue enterrado. ¿Y qué hizo después? Resucitó. ¿Y dónde fue? Ascendió. ¿Hacia quién? Hacia el cielo. Lo mismo que Elías. Elías ascendió hacia el cielo y de esa misma forma prácticamente ascendió también Jesús. Eso es algo para que ustedes piensen, se lo estoy dando para que ustedes piensen y analicen las cosas y las comparaciones y las cosas bonitas que tiene la palabra de Dios, que nos pone a nosotros a pensar y decir, bueno, ¿y cómo es esto? Pero sí, es así y es bonito aprender todas las cosas, la palabra de Dios. Así que entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de señales que la seguían. Entonces, fíjate, ellos salieron y predicaron por todas las partes, colaborando el Señor con ellos, colaborando el Señor con ellos. ¿Y cómo el Señor iba a colaborar con ellos? El Señor iba a colaborar con ellos por mediación de qué? Del Espíritu Santo. Por mediación del Espíritu Santo fue que ellos empezaron a hablar acerca de las cosas que había hecho Jesús. Entonces esas palabras, las palabras por medio de qué? Las palabras por medio de las señales que las seguían. Entonces, por mediación de las palabras, las señales le daban el énfasis de lo que estaban diciendo ellos era verdad y de que lo que ellos estaban haciendo era por mediación del Espíritu Santo, por mediación de Jesús, por mediación de Dios. Y una de las cosas bonitas que le voy a decir aquí, una cosa bonita, ellos salieron y predicaron por todas partes colaborando al Señor, el Señor con ellos. El Señor, ¿cómo estaba colaborando el Señor con ellos? ¿Quién es el Señor? Es Jesús, es el Espíritu Santo. Ahora bien, fíjate como una pregunta que le voy a hacer, una pregunta que le voy a hacer a ustedes. Esa pregunta ya me la he hecho ya, pero se la voy a hacer a ustedes. Ven acá. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si los discípulos no le hubieran hecho caso a Jesús y no fueran por todas las partes a predicar la palabra de Dios? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, hubieran sucedido muchas cosas. Principalmente, nosotros no estuviéramos estudiando lo que estamos estudiando. Nosotros no hubiéramos conocido al Señor. Nosotros no hubiéramos tenido esta salvación que todos nosotros tenemos en estos momentos. Nosotros no hubiéramos tenido esta relación que tenemos ahora. Si ellos no hubieran hecho caso, ¿a quién? A Jesús, de predicar la palabra, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Ninguno de nosotros nos hubiéramos conocido, ninguno de nosotros. Bueno, eso es para que tú veas lo que es la obediencia. Por mediación de esos 11, muchas personas, millones y millones y trimillones, no sé cuántos millones de personas han llegado a conocer ¿a quién? A Jesús por mediación de la obediencia. Y la obediencia es muy bonita y una de las cosas es que nosotros debemos de hacer es obedecer, obedecer a la palabra de Dios. Sí, tener conocimiento es muy bonito. Tenemos que tener un conocimiento muy bonito, pero si tenemos conocimiento y no obedecemos la palabra de Dios, ¿qué sucede? De que estamos haciendo las cosas incorrectamente. Y una de las pruebas más bonitas que nosotros nos podemos ver y una de las cosas más bonitas que nosotros podemos aprender es de que si ellos no hubieran predicado la palabra, si ellos no hubieran dicho las cosas que dijeron acerca de Jesús, nosotros no hubiéramos conocido a Dios.
nosotros no estuviéramos aquí, nosotros no hubiéramos, no sé, no sabemos, vaya, yo no sé, ni me imagino, ni me quisiera imaginar en dónde estaría yo sin mi Padre Celestial, en dónde estaría yo si Jesucristo no se hubiera muerto por nuestros pecados y hubiera resucitado y se hubiera sentado a la directa del Padre. ¿En dónde estaría yo en esos momentos, en estos momentos, si no hubiera sido por la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús nos enseña a todos nosotros que con Él nosotros tenemos vida eterna. Él se murió por nuestros pecados, para que todos nosotros podamos tener relación con Dios. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Bueno, entonces ahí voy a terminar aquí esta clase de hoy. Voy a terminar esta clase de hoy y quiero decirle de que el lunes vamos a comenzar con el libro de Lucas. Vamos a comenzar con el libro de Lucas el lunes en el versículo 1 y no sé muy bien hasta dónde vamos a continuar, pero vamos a empezar el lunes con el libro de Lucas y le doy muchas gracias a todas las personas que me están escuchando y que están estudiando conmigo y vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Vamos a poner en práctica lo que estamos enseñando y le doy muchas gracias a Dios por mandar a su hijo, su único hijo, para que se muriera por nuestros pecados, para que todos nosotros podamos tener relación con Él. Muchas gracias y le sigo dando gracias a Dios. Hasta luego y ahí nos miramos. ¿Cuándo nos miramos? ¿Cuándo nos miramos? Nos miramos el lunes, ¿ok? El lunes nos miramos. Hasta luego. Bye.